Los niños, si tienen que salir los niños a su clase de escuela dominical, pueden salir. Mientras preparamos nuestros corazones para la palabra del Señor, preparamos nuestras vidas para escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Buenos días a todos. Buenos días. Amén. Es una bendición que podamos estar en la casa del Señor. Es una bendición que podamos estar en este lugar. No sé si hay alguien que nos visita por primera vez. Si hay alguien que nos visita por primera vez, sea bienvenido. Si no hay hoy alguien que nos visita, pues todos los que estamos aquí somos bienvenidos, somos de casa y es una bendición. ¿Hay alguien que nos visita? Sí. Bienvenida, amén. Es una bendición que esté con nosotros hoy. ¿Están listos para escuchar la palabra del Señor? Hemos estado orando bastante, leyendo, estudiando la palabra del Señor para que el Señor pueda traer una palabra fresca, una palabra viva a nosotros como iglesia. Y estamos orando por eso. Así que hoy empezamos una serie de mensajes basados en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Así que yo voy a pedirles que abran con sus Biblias o podemos leer aquí en la pantalla 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timoteo 4, 12. Vamos a leerlo. Leo así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo volvemos a leer. ¿Quiere leerlo junto conmigo, por favor? Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. A manera de introducción, quiero hablarles que esta es una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió. Y esta carta fue dirigida a Timoteo. Timoteo posiblemente tendría algunos 35 años. Algunos dicen que Timoteo tendría algunos 35 años. Otros piensan que entre 36 o 38 años tenía Timoteo cuando Pablo le escribió esta carta. Entonces, usted pudiera decir: pero ¿por qué le dice ninguno tenga en poco tu juventud? Si Timoteo posiblemente tendría entre 35, 36 o 37 años. Quizás para nosotros esto es extraño, que alguien se exprese diciéndole joven a una persona de 38 años o 36 años. Pero es importante entender que en la época que Pablo le escribe a Timoteo, la costumbre, sobre todo de los líderes religiosos, era que no eran jóvenes, eran personas adultas. Eran personas adultas, no eran jóvenes. Normalmente no era la regla que un joven estuviera liderando. No era la regla que un joven fuera maestro de otros. La regla era que las personas adultas tendrían que ser los que dirigieran. Por eso el apóstol se dirige a Timoteo cuando él tenía unos 35 o 38 años, diciéndole: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Nadie te menosprecie por ser joven, ¿vale? Nadie te menosprecie por ser joven. Pero la verdad es que Timoteo, desde que tenía 20 o 22 años quizás, ya era un joven ejemplar. Cuando Pablo conoce a Timoteo en su segundo viaje misionero, Pablo llega a Listra y se da cuenta que ahí hay un joven que ya era un discípulo.
no era un joven creyente solamente, sino que Pablo se da cuenta que en Listra encuentra un joven discípulo del Señor y un joven ejemplar, un joven que la iglesia ya daba testimonio de que Timoteo era un joven ejemplar. Mire lo que dice. Mire lo que dice en Hechos capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí ahí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. El versículo 2 dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea que Timoteo era un joven discípulo ya cuando Pablo lo conoce en su segundo viaje misionero. Pero no era un joven discípulo solamente, sino que era un discípulo ejemplar para los hermanos de la iglesia, no solamente del pueblo donde él estaba, sino del pueblo alrededor, de su pueblo. Ya era ejemplo Timoteo, ejemplo de un discípulo, y la gente daba buen testimonio de él. Pero me pregunto, ¿por qué entonces después de que pasaron, y en este segundo viaje misionero de Pablo recluta a Timoteo y se lo lleva para la obra misionera? A partir de este momento, Timoteo se convierte en un fiel colaborador del apóstol Pablo en sus viajes misioneros y se convierte en un plantador de iglesias, y no solamente en un plantador de iglesias, sino en un pastor de iglesias, en alguien que ministra a las iglesias, alguien de confianza de Pablo, que era enviado a las iglesias. Pablo lo enviaba como alguien de confianza, como un colaborador fiel en el ministerio. Pero me llama la atención que después de casi 14 o 15 años que lo conoce y se lo lleva con él, le escribe, se ve en la necesidad de escribirle una carta diciéndole: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Pero Timoteo llevaba 15 años probablemente en el ministerio. Y aún así, Pablo le aconseja ser ejemplo de los creyentes. ¿Por qué creen que Pablo le aconseja a ser ejemplo de los creyentes? ¿Por qué 15 años después? Si él era ejemplo cuando Pablo se lo llevó, si no, Pablo no se lo hubiese llevado. Pero 15 años después le dice: sigue siendo ejemplo. Porque el ejemplo es algo que tiene que ir con nosotros siempre. El ejemplo la vida ejemplar de un creyente no es de un día. La vida ejemplar de una iglesia no es de un día. La vida ejemplar tiene que acompañarnos siempre. Nosotros no podemos ser creyentes el domingo cuando venimos a la iglesia y ser ejemplos de adoración, pero cuando salimos de la iglesia no ser ejemplos de adoración, no ser ejemplos de creyentes fieles. Entonces, el ejemplo de creyente es algo que nos tiene que acompañar siempre. Y Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes. En el fondo, el mensaje de Pablo a Timoteo y también a nosotros hoy es: mira, Timoteo, la herramienta más grande y más sencilla de liderazgo es el poder de una vida ejemplar. La herramienta más sencilla y más poderosa de liderazgo es el poder de una vida ejemplar. Aleluya. Yo recuerdo cuando yo acepté al Señor hace muchos años, bueno, no muchos, ¿vale? Hace algunos años, yo tenía 12 o 13 años cuando acepté al Señor. Y venía de una familia no creyentes, nadie en mi casa era creyente cuando yo acepté al Señor. Y llegué a una iglesia que yo no sé si es que yo estaba tan enamorado del Señor cuando yo llegué a esta iglesia, que yo empecé a ver en esta iglesia muchas personas dignas de imitar, personas que eran ejemplo para mí, personas que eran ejemplos de oración, personas que eran ejemplo de palabra, eran ejemplo de conducta, gente que yo llegaba
me sentaba al lado de ellos en los cultos de oración para escuchar cómo oraban, porque yo quería aprender de ellos cómo oraban. Recuerdo la persona que me dio la doctrina del bautismo, que me discipuló para bautizarme, mi hermano Francisco Rivas. Recuerdo este hombre, un hombre ejemplar, un hombre ejemplar. Su forma de vestir era la de un hombre ejemplar. Sus palabras eran ejemplares. Yo no quería terminar la doctrina, quería bautizarme, pero tampoco quería que acabara la doctrina, porque quería seguir oyendo a este hombre, porque era una persona ejemplar. Era ejemplar. Como digo, en el fondo el mensaje del apóstol Pablo a Timoteo y también a nosotros es hoy: mira, Timoteo, la herramienta más grande y más sencilla de liderazgo es el poder de una vida ejemplar. El mejor sermón que podemos dar está en nuestro ejemplo. El mejor sermón que podamos predicar, la mejor retórica que podamos usar no está en nuestras palabras solamente, está en nuestro ejemplo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú tienes que tener una vida ejemplar. Y yo les pregunto, ¿creen que nosotros somos una iglesia ejemplar? ¿Cree que usted es un creyente ejemplar? ¿Cree que cuando la gente viene aquí por primera vez y nos ve a nosotros, puede decir, yo quiero ser como esa persona? ¿Creen ustedes eso? ¿Creen que haya alguien viniendo por primera vez o conociéndole a usted y diciendo, yo quiero tener la vida que esa persona tiene? Yo quiero aprender a expresarme como esas personas se expresan. Yo quiero aprender a tener una conducta como esa persona tiene. Yo quiero aprender a ser padre como ese padre. Yo quiero aprender a ser esposa como esa esposa. El mejor sermón que podemos dar está en nuestro ejemplo. Nuestro estilo de vida tiene que hablar de Cristo. Nuestro estilo de vida tiene que hablar de Cristo. Ahora, la palabra ejemplo que Pablo usa en este pasaje para Timoteo decirles ejemplo de los creyentes, la palabra ejemplo da la idea de una norma o de un modelo. En otras palabras, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé tú la norma de vida. Sé tú la norma de vida. Sé tú el modelo de vida. Muéstrale a los creyentes cómo se debe vivir una vida. Tú eres el modelo para los creyentes. Tú eres el modelo de vida. Mire, en una sociedad como en la que vivimos, sin identidad, carentes de identidad, la iglesia tiene que ser un modelo de vida. Aleluya. Los creyentes tenemos que ser un modelo de vida. Amén. Y es muy importante entender, yo soy un creyente cuando voy a la iglesia, pero también soy un creyente cuando no voy a la iglesia. Soy un creyente en mi casa, con mis hijos, con mi mujer. Soy un creyente en mi trabajo. Soy un creyente donde estudio. Soy un creyente en el ambiente que me muevo. ¿Estoy dando ejemplo? ¿Soy un modelo digno de imitar? Iba a decir, levanten las manos los que piensan que lo son, pero no lo voy a decir. Pero piense, yo soy un creyente digno, un modelo de imitar, digno de imitar. Soy un modelo en el ambiente donde yo me muevo. La gente cuando me ve a un creyente verdadero, ve el carácter de Cristo en mi vida. ¿O qué ve la gente cuando nos ve? ¿Qué ve la gente cuando nos ve? Como dije, en el fondo Pablo le dice a Timoteo, sé tú la norma de vida, sé tú el modelo a seguir a los creyentes, tú eres el ejemplo, tu vida es el modelo de vida, tu vida marca
la tendencia de un modelo de hijo de Dios. Tú eres el modelo. Cuando hablamos del poder de una vida ejemplar, encontramos este principio en la iglesia y lo encontramos en las escrituras, el poder de una vida ejemplar. Vuelvo a repetir, yo llegué a mi iglesia por primera vez, 12, 13 años quizás, y vi personas dignas de imitar. Hay una persona que quiero honrar y es el primer pastor que yo tuve. El primer pastor que yo tuve, mi hermano Francisco Alarcón. Este hombre era un hombre modelo. Era un hombre plantador de iglesias. Y ofrecía su vida, su dinero, su tiempo, todo lo que tenía para plantar iglesias. Amaba la obra del Señor. Y la amaba siempre. Y fue modelo de vida de creyente toda su vida. No solamente en los momentos buenos. ¿Sabe por qué Pablo le escribe a Timoteo 15 años después diciéndole, sigue siendo ejemplo de los creyentes? ¿Sabe por qué? Porque el ejemplo es siempre. El ejemplo no es solo cuando las cosas nos van bien. El ejemplo no es solamente cuando nos va bien. Yo recuerdo a este hermano Francisco, mi primer pastor. Un domingo iba con su esposa en su coche. Y se accidentaron. Y su esposa murió. Y era increíble pensar, pero si este hombre da su vida, ha dado su vida por el Evangelio, ¿cómo puede morir su esposa de esta manera tan trágica? Él quedó en silla de ruedas. Estuvo 11 meses en silla de ruedas después de la muerte de su esposa. Pero cuando se levantó de su silla de ruedas, ¿sabe qué hizo? Siguió predicando. Amén. Siguió abriendo obras. Porque ser modelo de creyente no es solamente cuando las cosas nos van bien. ¿Sabe que este hermano, antes de la pandemia, en diciembre, 3 meses antes de la pandemia, estaba inaugurando una congregación, una iglesia nueva que había abierto una más? Y en la pandemia murió. Pero murió siendo ejemplo. Murió siendo ejemplo de creyentes. Pero no solamente para los creyentes se convirtió en ejemplo, sino para el pueblo, para la ciudad. La ciudad daba testimonio de que este hombre vivía una vida modelo. Este principio es un principio que encontramos en las escrituras y también lo encontramos en la iglesia. El principio de sé tú un modelo. Sé tú un creyente digno a imitar. Y queremos que en esta congregación haya gente digna de imitar. Aleluya. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo le dice a los corintios, por tanto os ruego, ¿qué dice? Que me imitéis. Os ruego que me imitéis. La iglesia del Señor necesita este tipo de personas, de creyentes, de líderes que puedan decir de alguna manera, yo soy el ejemplo, yo soy la norma de vida para seguir. Imítenme a mí. A veces el modelo de nuestros hijos, tristemente, es otra persona. Miren, yo amo mucho al pastor, pero yo no quiero que el modelo de ejemplo para mis hijos sea solamente el pastor. Yo quiero ser yo. Quiero ser yo el modelo de ejemplo, el modelo de creyente. Para mis hijos quiero ser yo. El modelo de ejemplo para mis hijos, para mi esposa de creyente, quiero ser yo. Está ella aquí quizás. Yo quiero ser su modelo de creyente. Yo quiero ser su modelo de ejemplo de alguien que sirve, que ama al Señor. ¿Eres tu modelo? ¿Te has propuesto ser un modelo de creyente, ser un ejemplo para tu familia? ¿Te lo has propuesto? ¿Quieres serlo? ¿Te ven tu familia como un ejemplo? ¿Nos ven nuestros amigos como un ejemplo de gente que ama al Señor, que sirve al Señor? 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dice,
Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. El carácter y la vida y la persona de Cristo se veía reflejado en la vida del apóstol Pablo. Ahora, si nosotros somos cristianos, este mismo reflejo tiene que haber en nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Como dije, este era un principio en la iglesia. Pablo dice: imítenme a mí. Pero luego Pablo dice: sed imitadores, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Pablo dice: imítenme a mí, pero también imiten a otros, porque ahí hay otros que también se comportan de la misma manera. Era un principio. Era un principio. No solo era Pablo el que imitaba a Cristo. Habían creyentes, habían gente que servía en la obra del Señor, que imitaba a Cristo. Y Pablo les dice: imiten también a los otros que así se comportan como ejemplos de imitación de Cristo. Necesitamos eso en nuestra congregación. La iglesia es la norma. La iglesia es el modelo. La iglesia es el ejemplo a seguir en este mundo. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice. Mire lo que dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Primera de Tesalonicenses 1, 5 al 7. Pues nuestro evangelio, esto es muy importante, cómo una iglesia se convierte en modelo para el mundo. Miren lo que Pablo dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, ¿en qué cosa? En palabras solamente, sino también en qué cosa, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo se está diciendo: el evangelio vino a ustedes en poder del Espíritu Santo, pero también el evangelio vino a ustedes por ejemplo de creyentes verdaderos. Él dice: en plena certidumbre, tal como fuimos nosotros delante de ustedes. O sea, el evangelio vino con el poder de la palabra predicada, pero acompañada de creyentes ejemplares. Así vino el evangelio. Ahora, este evangelio que vino a ellos, ¿qué provocó? Miren lo que dice: y vosotros vinisteis a hacer ¿qué cosa? Imitadores de nosotros. ¿Por qué? Porque el evangelio llegó con poder a sus vidas, con el poder transformador del Espíritu Santo, pero vieron en los discípulos vidas ejemplares. Amén. Entonces los creyentes empezaron a imitar a quienes les enseñaron el evangelio. Y dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire qué tremendo este pasaje. Y de tal manera que habéis sido ¿qué cosa? Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, ustedes recibieron la palabra en el poder del Espíritu Santo, modelada por discípulos verdaderos, y ustedes se convirtieron en imitadores de la palabra y por ende en ejemplos para otros. Esto necesitamos. Recibir la palabra en nuestros corazones en el poder del Espíritu Santo, imitar a los que nos enseñan. Si tienen una vida ejemplar, y nuestra vida se va a convertir en una vida ejemplar para otros. Amén. Que puedan creer. Qué tremendo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Como dije, entonces podemos ver que la iglesia es la norma. La iglesia es el modelo a seguir. Jesucristo lo dijo. Mateo capítulo 5, versículo 14.
Mateo 5, 14 al 16. Mire lo que dice. ¿Qué dice Jesús? Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. Ustedes alumbran este mundo. Ustedes son el modelo de este mundo. Sin ustedes, este mundo está en tinieblas. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice, así alumbre vuestra luz, así alumbre vuestro ejemplo, así alumbre vuestra vida, así modele vuestra vida en esta sociedad, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestro ejemplo y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Una pregunta más, ¿estoy siendo luz en el ambiente donde me muevo? ¿Cuántos están siendo luz? Este es el mensaje de Pablo a Timoteo. Nadie te menosprecie. Nadie menosprecie tu juventud, sino sé la norma, sé el ejemplo, sé el modelo a seguir. Y como dije, este principio lo encontramos en las Escrituras, lo encontramos en la iglesia. Y donde haya una iglesia del Señor, también encontramos este principio. Siempre hay hombres y mujeres fieles que aman la obra del Señor y que son ejemplos para otros. Y nuestro deseo es que en nuestra congregación haya este tipo de gente. Aleluya. Seamos este tipo de gente. Ahora la pregunta es, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo podemos ser ejemplo a otros? ¿Cómo podemos nosotros, a veces sin hablar, decirle a la gente, mira a Cristo en mí, mira a Cristo en mis hijos, mira a Cristo en mi matrimonio, mira a Cristo en mi estilo de vida, porque mi estilo de vida refleja a Cristo? ¿Quieres conocer a Dios? Mira cómo me comporto. Esto es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero es verdad. Es un principio bíblico. Es un principio que vivió la iglesia. Es un principio que se vive donde hay una iglesia que ama al Señor. Donde hay siervos que aman al Señor. Hay este principio. Gente que se convierte en un modelo de vida para otros. Aleluya. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo podemos hacer? En el contexto de Timoteo, del versículo 12 que leímos, hay dos cosas importantes que Pablo le recomienda. Hay muchas, pero quiero resaltar dos que Pablo le recomienda a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4. Quiero que me pongas el versículo 6, por favor, Roberto. Desde el versículo 6. No sé si lo puedes poner y si no lo leo yo aquí. Versículo 6. Primera Timoteo 4, 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y dice, nutrido con las palabras de fe y de la buena conducta que has seguido. ¿Cómo puedo convertirme en un creyente ejemplar? Tengo que alimentar mi vida con la palabra del Señor. Tengo que nutrirme con la palabra de fe. Tengo que nutrirme con la palabra verdadera del Señor. Tengo que alimentarme cada día con la palabra de Dios. O sea, Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que nutrirte con la palabra del Señor. Tú te nutres con ella. Amén. Pero después que te nutres con la palabra del Señor, haces otra cosa. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y dice, ejercítate para la piedad. Si nos nutrimos con la palabra del Señor, podemos volvernos gordos. ¿Vale? Sí. Podemos volvernos gordos, perdón la expresión, ¿no? Pero podemos volvernos gordos solo alimentándonos con la palabra del Señor. Vienes a la iglesia y te alimentas de la palabra del Señor y empiezas a comer y te engordas. Pero Pablo dice,
come, que está bien, aliméntate, ponte fuerte, alimentando tu espíritu con la palabra del Señor. Pero también tienes que hacer una cosa, esa palabra que entra en tu corazón, tiene que hacer algo, tienes que ejercitarte para la piedad. Amén. La palabra tiene que producir un fruto en tu vida. Aleluya. Eso es el ejercicio de la piedad. Yo escucho la palabra y la pongo en práctica. Ejercito la palabra en mi vida. Escucho la palabra de obediencia y obedezco la palabra. Escucho la palabra de perdón y obedezco la palabra. Escucho la palabra de santificación y obedezco la palabra. Me ejercito en la palabra. El apóstol dice, ¿quieres ser un creyente ejemplar? Ejercítate en la palabra del Señor. Ejercítate. Ponla en práctica. Obedécela. No podemos ser creyentes ejemplares, no podemos tener una congregación de creyentes ejemplares, de familias ejemplares, si queremos hacer lo que nos da la gana. Si queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos. Ahora, ¿cómo me ejercito para la piedad? ¿Cómo puedo ejercitarme yo para la piedad? Yo recibo la palabra, la tengo en mi corazón, pero la ejercito. ¿Y qué dice? Miren lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Primera de Corintios 9, 24. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquí está el ejercicio de la piedad. Tenemos que abstenernos de aquellas cosas que ofenden la palabra de Dios, de aquellas cosas que ofenden al Señor, de aquellas cosas que son un estorbo para que yo sea una vida ejemplar. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Pablo da el ejemplo y dice, siguiente versículo, así que yo de esta manera corro. ¿Cómo estás corriendo tú? ¿Cómo quieres ser ejemplo? ¿Cómo queremos ser ejemplo? Pablo dice, yo me puse de ejemplo, pero también les voy a decir cómo corro. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que dice, sino que golpeo ¿qué cosa? Mi cuerpo. Mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo. Hoy tenemos gente que lo que hace es darle placer a su cuerpo y no golpear su cuerpo. Necesitamos aprender disciplinas espirituales, disciplinarnos para la piedad. Amén. Golpeo mi cuerpo. No le doy a mi cuerpo todos los gustos que mi cuerpo desea. No le doy a mi carne todos los gustos que mi carne quiere. Golpeo mi cuerpo para que mi cuerpo aprenda a obedecer la palabra que comió. Mi cuerpo se alimentó de la palabra, pero mi cuerpo tiene que ejercitarse. Y la forma de ejercitarse es golpeándolo. Es llevándolo a obedecer la palabra del Señor. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué cosa? ¿En qué cosa pongo mi cuerpo? En servidumbre. Hoy que vivimos en una sociedad donde todo el mundo reclama sus derechos, el Señor dice, Pablo dice, yo a mi cuerpo lo pongo en servidumbre. Amén. No sea que habiendo sido heraldo, habiendo sido predicador del evangelio, yo mismo venga a ser eliminado. Necesitamos esto. Necesitamos disciplinarnos. Necesitamos que el Espíritu empiece a
a hacer ejercicios espirituales que fortalezcan nuestro espíritu para obedecer la palabra del Señor. ¿Entienden? Hay un principio en la iglesia, es principio de ser ejemplos para los creyentes. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Y le dice, tú eres joven, pero no menosprecies el ser joven. No lo menosprecies, no dejes que nadie menosprecie lo que tú eres. Tú eres joven, pero no eres un neófito. Tú eres joven, pero eres un hijo de testimonios al Señor. Mantente así. Mire, yo recuerdo cuando acepté al Señor, yo trabajaba en un mercado. Y los que son de Latinoamérica saben cómo son los mercados de Latinoamérica. Los amigos que yo tenía eran de machete, ¿sabes? No eran fáciles mis amigos que yo tenía. Y cuando yo acepté, yo jugaba béisbol. En Nicaragua lo que más se juega es béisbol. Y había un equipo en el mercado donde trabajamos de béisbol, un equipo juvenil. Y yo jugaba en el equipo juvenil de béisbol. Y no se me daba mal. Gracias a Dios era, bueno, digo gracias a Dios ahora, pero no se me daba mal, era de los buenillos del equipo. Cuando yo acepté al Señor, yo dije a mis amigos, dejo el béisbol, no juego más béisbol. Y dijeron, ¿por qué? Y yo dije, porque los sábados, que es el día de béisbol, del partido de béisbol, yo tengo que ir a recibir doctrina y por la tarde al culto de jóvenes. Gloria a Dios. Y ellos dijeron así, con que esas tenemos. Y varias veces me pegaron. Varias veces me insultaron. Recuerdo un día que iba para la iglesia bien vestidito. Yo quería imitar al hermano que me daba la doctrina, cómo se vestía. Y parecía un testigo de Jehová, ¿sabes? Bien vestido con una camisa hasta aquí. Parecía un viejito, ¿sabes? Y iba yo imitando a este hermano para mi iglesia con mi Biblia negra así grande. Iba así yo y veo a mis amigos del béisbol. Yo dije, madre mía, bien, y ya no había chance para correr. Ya no había chance para huir. Y los veo y son 13, 4 venían, si no me equivoco, 4. Digo, ¿qué hago aquí ahora? Y yo digo, pues, voy a intentar pasar y saludarlos así, a ver qué paso. Y acababa de llover. Había cabido una lluvia y yo esperaba que pasara la lluvia para irme a la iglesia. Y cogieron y me dijeron, ajá, hermanito, ¿para dónde va, hermanito? ¿No vino a jugar hoy? No, hermanito, ¿para dónde va? Y cogieron mi Biblia y la respetaron y la pusieron en el suelo. ¿Vale? Pero a mí me tiraron en una cuneta. Me tiraron entre los 4 en una cuneta. Y recuerdo que yo me levanté de la cuneta y me puse a llorar. Y me sequé las lágrimas y me fui para mi casa. Y me cambié la ropa y me fui por otra calle para la iglesia. 13 años, 14 quizás. ¿Cómo? Ese ejemplo uno de los creyentes no es algo que se logra de un día para otro. Ahora no venimos aquí y decimos, mira, es que yo soy ejemplo, me tienen que imitar a mí porque alguien me asignó algo en la iglesia. Entonces ustedes me tienen que imitar porque alguien me asignó algo. No. Pablo le dice a Timoteo, mira, no pienses que es porque se te asignó algo que la gente te va a respetar. No pienses que porque tú eres un líder de la iglesia es que la gente te va a respetar. No es por eso que se te va a respetar. No, ahora no llegas a tu trabajo y dices, soy creyente. Y todo el mundo te dice, amén, gloria a Dios, el hermanito lo vamos a... No, mentira. Tú llegas ahora y dices, yo soy creyente, y la gente se burla de ti. Y la gente empieza a ofenderte y empieza a buscarte las costillas. Pero ¿sabes cómo se gana el ejemplo y el respeto de los demás? Con tu conducta. Aleluya. ¿Sabes cómo yo empecé a ganarme el respeto de los demás en el mercado donde trabajaba? Con mi conducta. Empezaron a pasar los años, 2, 3, 4 años. Cuando ya pasaban 4 años, los que tenían problemas venían al hermano para hablar con el hermano. Los que decían palabras ociosas, no, porque aquí está el hermano.
hermano, me voy a hacer para allá para fumarme este cigarro. Pero pasó un tiempo. No es de la noche a la mañana. No es de un día para otro. No es que ahora nos paramos aquí o te paras en tu trabajo, oh, soy creyente y todo el mundo te aplaude. No, no, no. Tienes que dar un testimonio, ejemplo. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Tú eres joven, pero el ejemplo que tú vas a dar, la gente no va a tener que respetarte si tú das ejemplo. Amén. Ahora, el primero, como dije, vamos a empezar una serie de mensajes. Y el primer punto que Pablo le dice a Timoteo es que tú vas a ser ejemplo en palabra. Sé ejemplo en palabra. Ahora, ¿por qué el apóstol le dice ejemplo en palabra como primer lugar? Y yo quiero rapidito, no liarme más, pero rapidito quiero hablar por qué dice sé ejemplo en palabra. Ustedes saben que las palabras tienen poder. Así es. ¿Amén? Sí, Señor. Las palabras tienen poder. No necesitamos leer mucho la Biblia para darnos cuenta que las palabras tienen poder. Es más, les voy a demostrar. Si leen Génesis en el capítulo 1, en el versículo 3, ya nos damos cuenta que las palabras son poderosas. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 3? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Encontramos el poder creador de Dios en la palabra. Pablo sabía el poder que tenían las palabras. Entonces él le dice a Timoteo, sé ejemplo en palabras. En el capítulo 2 del libro de Génesis, después que Dios creó todo, por el poder de su palabra, dice que fue bueno lo que Dios creó en gran manera. Y estábamos nosotros los seres humanos. Pero en el capítulo 3 de Génesis nos encontramos el poder que tienen las palabras negativas. En el capítulo 1 encontramos el poder de la palabra creadora de Dios, el poder de la palabra que hace bien. Pero en el capítulo 3 de Génesis ya encontramos el poder de las palabras que dañan, el poder de las palabras que hacen mal. ¿Qué encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1? Génesis 3, 1 dice, aquí encontramos a quién hablando, a Satanás. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí encontramos a Satanás intentando engañar con el poder de la palabra. Dios en Génesis está creando, pero Satanás está engañando con el poder de las palabras. Pero luego encontramos a Adán en el versículo 12 del capítulo 3, encontramos a Adán que usa sus palabras con la intención de culpar a su mujer por sus propios pecados. ¿Qué dice? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. ¿Qué estaba haciendo Adán con sus palabras? Culpando a su mujer. Dios con sus palabras creó, Satanás se engaña. Y el hombre, como producto del engaño de Satanás por sus palabras, ahora está el hombre justificando sus errores y diciéndole la culpa a quién? A la mujer. ¿Ves el poder de las palabras? ¿Cómo actúa? Ah, pero es que Eva, el versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó. Justificando también su falta y echándole culpa a la serpiente. Pablo sabía el poder que tienen las palabras. Pablo sabía que el poder de las palabras que salían de la boca de Timoteo podían traer vida a su ministerio, pero también podían traer muerte a su ministerio. Pablo sabía que el poder de las palabras que salían de la boca de Timoteo podían edificar a los creyentes, pero también los podían destruir. Por eso dice, sé ejemplo
en palabra. La pregunta es, ¿qué tipo de palabras salen de nuestra boca? ¿Somos ejemplo en palabra? Cuando hablamos, cuando estamos enfadados, ¿somos ejemplo en palabra? Cuando nadie nos ve, ¿somos ejemplo en palabra? Cuando alguien nos hace algo, ¿somos ejemplo en palabra? Porque en nuestra boca hay poder. Pero es más, Pablo sabía que no solamente en nuestra boca hay poder, no solamente nuestra boca sirve para bendecir o para maldecir. Santiago dice que con la boca que hemos adorado a Dios podemos maldecir a nuestros hermanos. Porque hay poder en nuestras palabras. Pero había una evidencia más. Por eso Pablo le dice de ser ejemplo en palabras. Porque las palabras que salen de nuestra boca, ¿saben qué hacen? Las palabras que salen de nuestra boca son como un río desbordado que manifiesta lo que hay en el corazón. Las palabras que hay en nuestra boca son como un río que se desborda, que lo que hace es manifestar lo que hay en nuestro corazón. Lucas capítulo 6, versículo 25. Lucas 6, 25. A ver si es este o no. Pues lo he puesto mal. Pero el versículo es el siguiente. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, de mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Cómo lo saca? Por la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Así que si tú sabes lo que habla, ya te das cuenta de lo que hay en tu corazón. Si tú sabes cómo reacciona, sabes lo que hay en tu corazón. Por la abundancia del corazón, habla nuestra boca. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuida tu forma de hablar, porque tu forma de hablar también refleja lo que hay en tu corazón hacia los demás. Ahora, la verdad es que la boca revela lo que hay en el corazón. Como dije, es como si el corazón se desbordara, de modo que lo que hay en el corazón se derrama por la boca. Isaías capítulo 6, versículo 5 al 7. El profeta Isaías tuvo una visión de la gloria del Señor. Y lo primero que hizo, mire, me llama la atención, entonces dice el profeta Isaías, entonces dije, ay de mí, porque soy muerto. Porque siendo hombre inmundo, ¿de qué cosa? De labios. De labios. Porque el labio, ¿qué hace? Reflejar lo que hay adentro del corazón. Porque dice, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El siguiente versículo dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y dice, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Eso es lo que hace el Señor. Limpiar nuestra boca. Otro recuerdo que tengo cuando yo acepté al Señor es que como yo servía, trabajaba en un mercado, mis palabras no eran agradables. Ustedes no se pueden imaginar mi pinta. Yo tenía el pelo largo. Y flaco, bueno, flaco, mucho más flaco de los que soy ahora, y con el pelo largo, pero tenía una boca sucia, hablaba cada tontería, cada barbaridad, porque vivía en un mercado, ese era mi ambiente. Cuando yo acepté al Señor, uno de mis primeros problemas que tenía era con mi boca. Entonces yo me ponía en ayuno y oración y me iba a trabajar al mercado en ayuno.
Y cuando en algún momento se me salía una palabra, yo me pegaba. Golpeo mi cuerpo, como dice el apóstol Pablo. Me pegaba así. Y a veces lo hacía disimulando para que no me vieran los demás, porque así este está tonto, ¿sabes? Yo me pegaba. Me pegaba en mi boca porque no quería hablar palabras ociosas. Me dolía. Y no sé cuántos meses pasé pegándome, pero me pegaba bastante, yo solo. Hasta que dejé de hablar malas palabras. Amén. Gloria a Dios. Entonces se cumplió lo que el profeta Isaías dice. Vino un ángel y limpió mi boca y me dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora tienes una boca limpia. Amén. Y escuchen lo que voy a decir porque ya estoy terminando. Yo sé que aquí hay gente que no habla malas palabras quizás. Y está muy bien, pero el propósito del Señor no solamente es limpiar nuestra boca. El propósito del Señor es usar nuestra boca. Amén. No solo limpiarla, sino usarla. Usarla porque en tu boca y en mi boca hay poder. Miren lo que dice Proverbios. Proverbios 18:21. La muerte, ¿y qué cosa? La vida. Y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Timoteo, sé ejemplo con tus palabras, porque la muerte y la vida están en tu boca. Aleluya. Es tremendo, ¿no? Ahora el Señor nos limpia, y no solamente nos quiere limpiar, sino que quiere hacer algo. Jeremías capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Escuche, no solo te he limpiado. El Señor no quiere solamente una iglesia que no hable malas palabras. El Señor quiere una iglesia ejemplo en palabras. ¿En qué palabras? Podemos hablar de muchas maneras, pero el Señor me dio a hablarles de esto. Y dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto en mis palabras en tu boca. Aleluya. Mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El poder que hay en nuestras palabras. Aleluya. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cuál es tu deseo? Porque deseamos una iglesia ejemplar. Y como dije, estamos comenzando hoy esta serie. ¿Cómo vamos a usar nuestras palabras? Dios dice, yo he puesto mis palabras en tu boca. ¿Deseas que las palabras del Señor estén en tu boca? Aleluya. Yo deseo que las palabras de Dios estén en mi boca. Y quiero terminar con este versículo. Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Cuántas lenguas de sabios hay aquí? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Escuche, ¿para qué necesitamos ser ejemplo en palabra? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Y mire lo que dice, despertará. Mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén. Por tanto, hable como los sabios.
Esta es la iglesia que deseamos. Esta es la vida que el Señor nos ha mandado a llamar así. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. Queremos que tú levantes aquí, Señor, una iglesia que sea ejemplar. Levanta, Señor, una iglesia que sea modelo. Levanta creyentes, modelos dignos de imitar. Levanta líderes en esta congregación que sean modelos dignos de imitar. Queremos ser ejemplos para los demás. Queremos ser dignos de imitar. Queremos imitarte a ti. Y queremos que los demás nos puedan imitar. Queremos de alguna forma reflejar el carácter de Cristo. Queremos que nosotros en el ambiente donde nos movamos como iglesia podamos reflejar el carácter de Cristo. Ser ejemplo. Yo quiero ser ejemplo en mi casa. Ejemplo para mi mujer. Ejemplo para mis hijos. Ejemplo para la congregación. Ayúdanos a ser ejemplo. Perdónanos las veces que hemos, Señor, olvidado. Las veces que no los demás menosprecian lo que somos, sino nosotros mismos hemos menospreciado lo que somos. Que somos ejemplos hacia los demás. Ayúdanos a vivir una vida ejemplar. Ayúdanos a disciplinarnos en tu palabra. Ayúdanos a alimentarnos de ella y a ejercitarnos en la piedad. Queremos que levantes en medio de nosotros una congregación de creyentes piadosos, hombres y mujeres piadosas, jóvenes piadosos, gente que refleje el carácter de Cristo, que seamos la norma a seguir, que seamos la luz en estos pueblos. No queremos conformarnos solamente con que tú has limpiado nuestros labios y has quitado nuestra culpa. No queremos conformarnos con eso. Queremos que tú pongas tu palabra en nuestra boca. Pon tus palabras, Señor. Pon tus palabras de vida en nuestra boca. Pon tus palabras sabias en nuestra boca. Ayúdanos a tener bien claro que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Está cuando hablamos podemos edificar, pero también podemos destruir. Pero no queremos hacer de los que destruyen. Queremos que uses nuestras palabras, que uses nuestra boca para poder edificar, para poder construir. He aquí te he puesto sobre naciones y sobre reinos para plantar y para edificar. Ayúdanos a plantar y edificar con nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Yo oro, Señor. Oro para que se cumpla en nosotros esta palabra que dice Isaías 54. El Señor me ha dado lengua de sabio. Aleluya. El Señor me ha dado lengua de sabio para saber hablar. Danos esa lengua de sabio. Levanta una iglesia sabia en su manera de hablar. Levanta una iglesia que use sus palabras para edificar. Una iglesia que proclame la palabra de Dios con su boca. Que salgan de nosotros palabras sabias. Que lo que salga de nuestra boca refleje lo que hay en nuestro corazón. Bendito Señor. Bendito Señor, que lo que hay en nuestra boca refleje lo que hay en nuestro corazón. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado.
Vivimos en una sociedad donde hay gente cansada, donde hay gente desesperada, donde hay gente en temores, donde hay gente en miedos, en ansiedades, con espíritu de depresiones profundas, con espíritu de muerte. Pero queremos tener lenguas de sabios para saber hablar. Queremos que pongas tu palabra de vida en nosotros. Queremos que uses nuestra boca, nuestras palabras. Despierta. Despierta cada mañana nuestro oído. Aleluya. Despierta cada mañana nuestro oído. Y tráenos la revelación fresca de tu palabra. Despierta cada mañana nuestro oído. Y trae las verdades profundas de tu palabra a nosotros. Aquí está mi boca, aquí está mi oído. Despiértalo, papá, cada mañana. Convierte mi lengua en lengua de sabio. Que pueda edificar con mi boca. Que pueda sanar con mi boca. Que pueda restaurar, que pueda traer vida donde hay muerte. Que pueda traer esperanza donde hay desesperanza. Que pueda traer paz donde hay conflicto. En el nombre de Jesús. Usa una iglesia que puedas usar sus palabras. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.